Bien, vayamos a los datos y lo que ocurrió en los distintos países con este virus y para mí con los cuatro posibles resultados que puedes tener según el éxito o fracaso de tus medidas para mitigar el contagio del virus. Lo que pongo en este gráfico son dos cosas. En el eje Y tenemos el número de infectados acumulados a lo largo del tiempo. En el eje X tenemos los días desde que surgió el primer infectado en cada uno de estos países. En naranja tenemos a China, que fue el primero en el que saltó esta epidemia. Después tenemos en celeste a Italia, donde tiene el 0 en el mismo día que China, porque yo lo que hice fue agarrar, bueno, Italia, ¿cuándo fue el primer infectado? No sé si es la fecha exacta, pero digamos que fue el 15 de febrero. Entonces agarré y corrí el 15 de febrero al primer día que apareció un infectado en China. Y así es como fui armando este gráfico con cada uno de los países que puse. Después tenemos a Corea del Sur en amarillo y en azul oscuro a Singapur. Bien, entonces vayamos a China, que es como nuestra puerta para mí hacia el futuro con qué es lo que puede pasar con los demás países. Lo que vemos en China es que al comienzo no se puede ver los puntos naranja porque están muy pegados al 0 y están detrás de los puntos azules oscuros de Singapur. Al principio es este aumento exponencial en donde hay un aumento muy pequeño de los casos, aumentan muy lentamente hasta que las duplicaciones del número de infectados se empieza a acelerar y se acelera cada vez más rápido y lo vemos con el aumento de la pendiente. Y acá lo que ocurrió fue una cosa. Hasta este punto que vemos acá se tenía un criterio para determinar si una persona estaba infectada, que era el análisis por RT-PCR, el test de laboratorio, y acá se decidió que China estaba sobrepasada, no tenía capacidad para diagnosticar a tantos mediante ese test, entonces se cambió el criterio de persona confirmada por el diagnóstico clínico, es decir, con una tomografía computada o con una radiografía de tórax se determinaba neumonía bilateral intersticial y eso se tomaba como que era causada por el virus corona 2019. Y es por eso que hubo este salto de como 20.000 casos en un día. Entonces, acá lo que vemos es una curva que se ve claramente como una curva exponencial que empieza lentamente y se va acelerando a lo largo del tiempo y después llega una fase de aceleración máxima y los casos por día ese aumento por día empieza a disminuir lentamente hasta que llegamos a una zona de plató o una zona donde se va llegando al máximo el número de infectados. Esta curva en forma de S es la típica curva de un crecimiento de una población modelado por una curva logística, que es esta curva en forma de S, y que es lo que va a pasar en la mayoría de los países. Puede estar más arriba, más abajo, estar más estirada en el eje horizontal, pero esa curva en S es la típica que va a ocurrir en los distintos países con esta infección. Después miremos el caso de Italia. El caso de Italia es muy similar. Comienza con pocos casos que se van aumentando lentamente, con lo cual comienza pasando desapercibido, se minimiza el tema. Tenemos 20 infectados, tenemos 40 infectados, tenemos 100 infectados. ¿Cuántos infectados tenemos de influenza por día? ¿No? Este virus no importa, eso es lo que se dice, lo que se comunica, hasta que el virus empieza a acelerar y acelera cada vez más y acelera cada vez más y sigue acelerando. Y por ahora en Italia seguimos en esa fase exponencial en la cual aún los casos nuevos por día, ese aumento por día no está disminuyendo. Entonces eso nos indica que Italia todavía no está cerca del máximo de infectados que va a tener. Como por ejemplo se empezaba a ver en China acá, que empezaba a bajar, pero bueno, este salto es en realidad por un tema de la definición. Yo obviamente esta parte de la curva es la más real y iría como de esta manera en China, en donde este comienzo de reducción de la aceleración era dado porque estaban en el límite de su capacidad de
diagnosticar por test de laboratorio y por eso lo cambiaron por el diagnóstico clínico que nombré antes. Entonces, Italia está en plena fase exponencial. Los casos por día van a seguir aumentando por ahora. Y cuando Italia llegue a la fase en que el aumento de casos por día deje de aumentar y comience a bajar lentamente, es cuando puede ver la luz al final del túnel. Es cuando puede decir, bueno, todavía nos falta, vamos a tener más casos, pero sabemos que esto está disminuyendo y viene en bajada. Ese aumento exponencial de Italia yo se lo atribuyo un poco a la sociedad italiana, sí, porque según lo que pude ver y lo que pude leer, la sociedad no se tomó en serio el virus. Se los mandó a hacer cuarentena y la gente se lo tomó como vacaciones. La gente se juntaba, la gente iba a comer y no se cuidaba, no se lavaba las manos. Y eso es lo que pasa cuando minimizas este virus. Si vos si la sociedad en su conjunto, no hablo de personas particulares, si la sociedad en su conjunto minimiza el virus, lo que sucede es esto. Arrancás con la curva exponencial y después es muy difícil de parar. Como lo que está pasando ahora ya en toda Italia, ni siquiera en el norte. Bien, después tenemos el caso de Corea, que es lo que todo el mundo quiere, digamos. Corea comenzó también, tiene el cero, el punto, el día en el que comenzó el primer paciente, lo puso en el cero, igual que todos los otros países. Donde comienza muy lentamente, ni se llegan a ver los casos de tan cerca del cero que están, y luego se comienzan a acelerar. Pero las medidas que tomó Corea de distanciamiento social, de buscar a los contactos estrechos de los infectados muy rápidamente, creo que utilizan aplicaciones también para eso, para mapear por dónde estuvieron los infectados y avisar a las personas sanas de que no concurran por esos sitios, por ejemplo. Y todas esas medidas que tomaron dieron efecto. ¿Por qué? Porque vemos que había una aceleración de la curva acá, pero tomar las medidas rápidamente con alrededor de 5.000 infectados, se ve como por acá, empezaron a tomar las medidas y la curva se empezó a desacelerar. Y la curva llegó a su máximo, podríamos decir ahora, con alrededor de 8.000 infectados totales. Y probablemente la curva en Corea, a menos de que se disminuyan las exigencias de todas las medidas que tomaron para mitigar el virus, probablemente Corea vaya a hacer un camino como así, donde se mantenga el número de infectados prácticamente constante a lo largo del tiempo. Siempre y cuando no aflojen con las medidas, obviamente. Si Corea afloja con las medidas, lo que pasa es esto. Empieza el aumento exponencial de vuelta. Y con China igual. Con China ahora las infecciones se mantienen a raya, están prácticamente constantes en 80.000 infecciones acumuladas en total, pero si China baja o afloja con las medidas de mitigación del virus, pasa lo mismo, vuelve a la fase exponencial. Y bueno, y el otro caso posible para un país que es el más feliz que se puede tener es el de Singapur. Singapur creo que a día de hoy tiene alrededor de 150 casos, es prácticamente nada y aparte un país que está muy conectado con todo Asia, con China y de todas maneras no resultó muy afectado por el virus. Se lo atribuye un poco al gobierno altamente autoritario de Singapur, donde si vos desde un primer momento, si no cumplías con la cuarentena, con las reglamentaciones que le bajaban al ciudadano, ibas preso o tenías una multa fenomenal. Y parece que lo que hace falta es eso. En Europa el virus no está para nada controlado, está en todos los países en plena fase exponencial como en Italia. Y los países que parecen que terminan controlando este virus son los que tienen gobiernos autoritarios. Y no me parece que sea una coincidencia, sino que al tener gobiernos más intrusivos en la vida de las personas y que van a priorizar el bien común por encima de la libertad individual, termina pasando un poco esto, que termina siendo algo bueno, digamos, en esto particularmente.